Hermanos, bienvenidos a la Santa Eucaristía. Qué bien es sentirnos en la presencia de Dios. Y de eso hoy nos habla Jesús, de cómo bien se sienten sus discípulos al estar con Él, pero a la vez estaban asustados. Hoy vive mucha gente así, está en las cosas de Dios, pero están con miedo. Hoy quiero invitarte a que escuches el hermoso mensaje de Jesús que nos invita a tener vida, a ser valientes y sobre todo a que al alimentarnos espiritualmente de su cuerpo y de su sangre podamos entonces llenarnos de la valentía que luego tuvieron los discípulos al Cristo resucitar. Comparte la Eucaristía para que otros también sientan la verdadera valentía de los hijos de Dios. Bienvenidos. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzar nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel, solo Él. Alzar nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Hoy en el día de Santa María, en sábado, nos encomendamos a la Santísima Virgen María para que ella nos ayude a ser fieles cristianos, a obedecerle siempre a su Hijo. Pidamos al Señor también en esta Eucaristía por el eterno descanso de Roberta Mora, Blanca Aleida, de Lourdes Peña Torres, por las intenciones de Marta Garibay y de Amabilia Reyes. Hermanos, para celebrar dignamente esta Santa Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar siempre en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, que no se pongan tanto de ustedes a enseñar como maestros, pues a los que enseñamos se nos juzga con mayor severidad. Todos fallamos en muchas cosas y quien no falla al hablar es un hombre perfecto, capaz de dominar todo su cuerpo. Piensen que los caballos les ponemos el freno en el hocico para hacerlos obedecer y para dirigir así todo su cuerpo. Fíjense también en los barcos, son muy grandes, los empujan los vientos muy fuertes y sin embargo el piloto los dirige a su arbitrio.
por medio de un pequeñísimo timón. Pues lo mismo pasa con la lengua. Es un órgano muy pequeño y se cree capaz de grandes cosas. Bien saben ustedes, además, que un fuego insignificante incendia todo un bosque. Pues la lengua es un fuego y encierra en sí todo un mundo de maldad. Es uno de nuestros órganos y, sin embargo, contamina el cuerpo entero. Prendida por el infierno, incendia todo curso de nuestra existencia. Por otra parte, toda clase de fieras y aves, de reptiles y animales marinos se pueden domar y han sido domados por el hombre, pero ningún hombre ha podido domar la lengua, que es una constante amenaza, cargada de veneno mortal. Con la lengua bendecimos todo al que es nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, creados a imagen de Dios. De la misma boca salen las bendiciones y las maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 11 respondemos: Tú nos proteges, Señor. Tú nos proteges, Señor. Sálvanos tú, Señor, porque ya no hay ni bondad ni lealtad entre los hombres. No hacen más que mentirse unos a otros, siempre hablan con doblez sus corazones. Tú nos protegerás, Señor. Extermina, Señor, a los hipócritas y a los que dicen fanfarrones. La lengua es nuestra fuerza. ¿Quién será el que se atreva a darnos órdenes? Tú nos proteges, Señor. Tus palabras, Señor, si son sinceras, con plata refinada 7 veces. Tú nos proteges, Señor, nos librarás de esta gente para siempre. Tú nos protegerás, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como está escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, el bien de las almas
y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Hermanos, todos nosotros de seguro, cuando nos acercamos a la iglesia, incluso celebrando la Eucaristía desde nuestras casas a través del canal en YouTube, en un teléfono, en un televisor, en la computadora, sentimos lo mismo que sintieron los discípulos, a diferencia que ellos sintieron algo que a lo mejor nosotros no sentimos. Aquí dice el Evangelio que los discípulos le dicen al Señor: Maestro, qué gusto estamos aquí. ¿Por qué no hacemos 3 chozas? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Ni siquiera para ellos. Y entonces, eso es lo que sentimos nosotros cuando participamos en la iglesia, cuando hacemos una oración profunda, cuando leemos la palabra de Dios, cuando estamos rezando un rosario, cuando hacemos una obra de caridad. Los discípulos sintieron otra cosa distinta. Dice, en realidad no sabían lo que decían porque estaban asustados. Eso seguro también nos puede pasar a nosotros en algunas ocasiones. Y nos suele pasar precisamente cuando estamos en momentos difíciles, en circunstancias en las que estamos angustiados y desesperados, que solo se traduce en estar como estaban los discípulos, asustados. Pero vuelvo y repito que esas cosas muy poco nos pasan. Lo único que sí sentimos nosotros es estar a gusto. Y luego, cuando nos habla el Señor de estar a gusto, pues precisamente eso es lo que siente un cristiano, un hijo de Dios, cuando está en las cosas de Dios. Nosotros, yo siempre, en algunas ocasiones he compartido que nuestra iglesia, nuestra parroquia, está en un nivel muy alto, en una montaña alrededor de muchas casitas. Y para llegar aquí, pues muchas personas llegan cansadas, fatigadas, porque hay que subir cuesta, escaleras. Y entonces le hemos llamado el Monte Tabor a nuestra parroquia, porque es el lugar donde Jesús se transfiguró, donde hizo que sus discípulos, pues en cierto sentido, se sintieran a gusto, se sintieran bien. Y es donde Jesús se transfigura y donde Dios habla a sus discípulos, a los que acuden al Monte Tabor, al templo, para decirle: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Eso es lo que nosotros hacemos, hermanos, cuando nos acercamos al Monte Tabor, escucharlo. ¿Y qué hace uno cuando lo escucha? Qué bien se siente aquí, Señor, provoca quedarse. Hay, por supuesto, de algunas personas que llama la atención verlos en misa, porque están en la misa y a lo mejor, como todo, están pendientes del reloj. ¿A qué horas termina el padre como que se alargó mucho, yo tengo un compromiso. Y el padre está terminando de dar la bendición cuando la persona, cuando no han dado ni que se haga el canto de salida y la gente ya se está yendo. Eso no es quizás lo que sintieron los discípulos o lo que un discípulo siente. Terminó la misa y corramos. O el discípulo que se acerca al Monte Tabor, a la iglesia, se acerca con el compromiso, el propósito incluso de llegar de repente 15, 10 minutos, 5 minutos antes de la misa y prepararse.
Muchos llegan y se confiesan, otros hacen oración. Eso es lo que nos va a hacer a nosotros, en primer lugar, Señor, sentirnos bien en este lugar. Y luego, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Porque bien vemos ahora lo que nos dice la lectura de la carta del apóstol Santiago, que estos días ha estado una palabra que de verdad nos habla muy claramente como si se hubiese escrito ayer. Mira lo que dice Santiago: ningún hombre ha podido dominar la lengua. ¿Por qué dice Santiago esto? Porque precisamente la lengua es lo que a veces no nos hace sentir a gusto en las cosas de Dios. Y miren los ejemplos de Santiago, que no se pongan tanto de ustedes a enseñar como maestros, pues a los que enseñamos se nos juzgará con mayor severidad. ¿Qué significa eso? Como maestros. Mire, hermanos, un maestro no está solamente para enseñar sus conocimientos. Un maestro está para enseñar lo que practica de esos conocimientos. Y lo que nos dice después Santiago: todos fallamos en muchas cosas, y quien no falla al hablar es un hombre perfecto. Al hablar, ¿qué significa? Cuando de repente hablamos muy bonito sobre el mandamiento, amar al prójimo como a sí mismo, pero odio al que me hizo daño, odio al que me hizo una injusticia, y odio a lo mejor que yo puedo guardarlo y de repente puedo estar trabajándolo para tener misericordia con él como la tiene Jesús conmigo. Pero ojalá y fuera llegar hasta ese punto. Pero caemos en hablar, en murmurar, en decir. Y mire lo que nos dice Santiago. Piensen que a los caballos les ponen el freno en el hocico para hacerlos obedecer y para dirigir así todo su cuerpo. Lo que nos quiere decir el Señor es que para dominar nuestro cuerpo, controlemos nuestra lengua. Eso es lo que nos dice el Señor. Y luego nos dice: fíjense también en los barcos, son muy grandes, los empujan los vientos muy fuertes, y sin embargo el piloto los dirige a su libertad. Pues lo mismo pasa con su lengua. Es un órgano muy pequeño y se cree capaz de grandes cosas. Escuchaba una vez una reflexión de un sacerdote que se acercó a una persona a confesarse porque había difamado a un hermano. Y entonces el sacerdote le puso como penitencia, agarre una gallina y usted va a caminar le va a dar vueltas a la manzana, a la cuadra, y en la medida que usted va caminando, usted le va a ir sacando las plumas a la gallina y las va soltando. Cuando termine, regrese. Y el hombre regresó con la gallina sin plumas. Y cuando llegó, el sacerdote le dijo: ahora vaya y recoja todas las plumas que le sacó a la gallina y se las vuelve a colocar en su lugar. Aquel hombre vio aquello imposible. Y lo que el sacerdote le dijo es imposible. Y así también a veces es imposible cuando nosotros le damos vueltas a la manzana hablando del hermano, del prójimo a quien nos encontremos. ¿Cómo le podremos devolver la fama, la buena fama a ese hermano, a ese hombre? ¿Cómo le puede devolver usted las plumas a esa gallina? Y lo que nos dio a entender el Señor y lo que dio a entender aquel sacerdote es que tenemos que dejar de hablar del prójimo, porque ¿cómo hace daño la lengua? Y dice al final, con la lengua bendecimos todo al que es nuestro Señor, dice, con la lengua bendecimos todo al que es nuestro Señor y Padre,
y con ella maldecimos a los hombres creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos, esto no debe ser así. Y para poder entonces enlazar el Evangelio con la lectura, y para terminar, pues lo que nos muestra el Evangelio es: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Jesús le dijo a sus discípulos: no se lo digan a nadie, lo que ustedes acabaron de ver, hasta que yo resucite. Y cuando el Señor pide que no se lo digamos a nadie, pues nos pide precisamente es que podamos guardar tantas cosas bonitas de Dios en el corazón, que podamos a lo mejor guardar aquello que hemos visto desagradable de mi hermano, y que guardarlas en el corazón, y que escuchar al Señor es precisamente cambiar. Que yo siempre, cada vez que me corrijo, cada vez que me acerco al monte Tabor para escuchar al Hijo amado de Dios y para sentirme a gusto, es precisamente porque tengo la mirada puesta en el cielo. Nadie quiere pensar en el cielo, lo piensa, pero no lo quiere muy pronto. Aquí quiere vivir, aquí quiere pasar momentos y hacer cosas. Pensemos también en qué cosas podemos hacer en el reino de los cielos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por la Santa Madre Iglesia, para que seamos, como miembros de ella, testigos de la palabra de Dios, sin difamar al prójimo, mostrando el gusto que sentimos y tenemos al estar en el monte Tabor. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por aquellos que están muy alejados de Dios, por las cosas del mundo, de no acercarse a este monte santo para transfigurar sus rostros, para que Dios nos siga dando a nosotros su gracia y su voluntad para poder manifestarle a ellos que Dios vive y que ha hecho obras grandes en nosotros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos a Dios para que a todos nos conceda la paz, una paz que todos anhelamos. Desde el cumplimiento de su santa voluntad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recibe, Padre Santo, nuestras súplicas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice al mundo entero. Amén. Junto al altar de Dios ofrecemos el pan y el vino, y junto a este pan y vino ofrecemos nuestra vida como esa ofrenda agradable al Padre. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, de ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste. Con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos. Te vamos a dar todo lo que somos, sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia, peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal, hacia el gozo eterno de tu reino. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y con los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús. En el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a nuestra mesa, para que nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Mario, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Roberta, de Blanca, de Lourdes, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo,
Concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas, ustedes, que no pueden comulgar, les invito a repetir esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que hoy somos y tenemos. Damos gracias a Dios por hacernos sentir a gusto en su presencia. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio, demos gracias.
Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos, Señor, que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.